vamos a hablar un poco sobre una energía en particular que es la calórica. No es lo mismo calor que temperatura, porque la energía calórica es la energía que tiene por la vibración de las partículas una sustancia. Las partículas, como ya vimos cuando vimos los estados, pueden vibrar. Esa vibración, ese movimiento que tienen, es lo que va a generar entonces esta energía calórica o energía cinética justamente de las partículas. Mientras que la temperatura expresa la velocidad a la que se mueven estas partículas. Cuanto más rápido se muevan, mayor temperatura van a tener. Son conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Por ejemplo, si se calienta una pava con agua o una olla con agua, puede ser que las dos estén a la misma temperatura, están hirviendo a 100 grados, pero no tengan la misma cantidad de calor. ¿Por qué? El calor depende de la cantidad de partículas que tenga el cuerpo, mientras que la temperatura no. Entonces, por ejemplo, si las dos están hirviendo, las dos van a estar a la misma temperatura, 100 grados. Pero en la pava, que es más chiquita, va a haber menor cantidad de calor porque hay menor cantidad de partículas. Esto lo podemos demostrar en el momento de que si partimos de 1 litro de agua acá y 5 litros de agua acá y los ponemos a hervir al mismo momento, al mismo tiempo, sobre hornallas similares, vamos a ver que la pava va a empezar a hervir antes porque va a recibir con menos calor, va a alcanzar la temperatura de 100 grados, mientras que la olla va a demorar más. ¿Por qué? Porque necesita que le pasen mucho más calor para alcanzar esa temperatura. Entonces, las cantidades de calor justamente que acumuló una y la otra son distintas. La olla acumuló más cantidad de calor para poder alcanzar la temperatura de 100 grados, mientras que la pava, con menos cantidad de calor, alcanzó la temperatura. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos un vaso de precipitado en donde tenemos aguas a 20 grados centígrados. Y en otro vaso de precipitado es lo mismo, agua a 20 grados centígrados. Si en este introducimos un clavo hirviendo a 1000 grados centígrados al rojo vivo y lo metemos ahí, enseguida el agua va a enfriar el clavo y se va a elevar la temperatura un poco. Mientras que si en este otro, en vez de echarle el clavo, le derramamos una cantidad importante de agua a 80 grados, seguramente el resultado que obtengamos va a ser que este conjunto, este vaso, al final va a tener una temperatura mayor que este. Porque por más que este estaba a 1000 grados el clavito al sumergirlo dentro del vaso de precipitados, y de que en este caso este está solamente a 80 grados el agua que agrego, al ser mucha mayor cantidad la cantidad de partículas de agua que se ingresan acá a 80 grados, les va a poder transmitir mayor calor a esta agua que el clavo a esta. Para entender por qué al tener menos partículas le da menos calor, vamos a ver un ejemplo con dinero. Supongamos que un amigo nos regala 1000 pesos. Mientras que por otro lado, 8 amigos me regalan 200 pesos cada uno. ¿Sí? Bueno, fíjense lo siguiente. ¿En qué caso me dio más calor? ¿Sí? O mayor cantidad de dinero. ¿Qué es preferible? ¿Que un solo amigo me regale 1000 o que 8 amigos me regalen 200 cada uno? Bueno, la temperatura sería como el valor del billete. Este amigo tiene una temperatura de 1000 pesos. ¿Sí? Temperatura de 1000 pesos. Mientras que estos amigos, cada uno hizo un esfuerzo y tienen una temperatura de 200 pesos. O sea, gastaron menos cada uno. Ahora, al final, los que más me benefician a mí o los que más calor me dieron fueron estos. Porque en este caso yo terminé teniendo 1000 pesos, mientras que en este caso terminé teniendo
1600. Esto es lo mismo que pasa con las partículas recién del clavito y del agua. Este sería el clavito. Tiene 1000 pesos para darme de temperatura. Me dio esa temperatura en forma de calor. Mientras que estos que tenían menos cada uno, me dieron un poquito cada uno, pero al ser muchos, terminaron dándome mayor cantidad de dinero. Lo mismo pasa con la temperatura. Cuando un cuerpo tiene tal vez no tan alta temperatura, pero tiene muchas partículas, tiene mayor cantidad de calor que otro cuerpo que tal vez tiene una temperatura muy elevada, pero tiene poca cantidad de partículas. Y eso se ve justamente en el ejemplo que vimos al principio de la olla y la pava. ¿Por qué la olla termina teniendo mayor cantidad de calor? Porque tiene mayor cantidad de partículas y cada una tiene una temperatura de 100 grados centígrados. Mientras que la pava en este lado también tiene una temperatura de 100 grados centígrados, pero la cantidad de partículas son menos. Entonces, si sumo la cantidad de calor de cada una de estas partículas, me va a dar mayor que en este caso. Entonces, de ahí vemos la diferencia entre calor y temperatura. Para cerrar un poco la idea, entonces, el calor es la energía que resulta del movimiento vibratorio de las partículas, mientras que la temperatura es la expresión de la velocidad promedio de las partículas de esa sustancia. Vamos a ver lo que es la dilatación térmica. Se llama dilatación térmica a cuando un cuerpo aumenta su tamaño debido a un aumento de temperatura. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, cuando se calientan las chapas de un techo y sentimos que rechiñen porque se reacomodan porque justamente aumentó su tamaño. O dejamos un globo al sol y se explota porque el aire que está dentro del globo justamente se agranda tanto que rompe el látex. O por ejemplo, cuando tenemos una puerta de hierro a la cual le da el sol durante mucho tiempo en el día y entonces a veces se traba porque aumenta justamente su tamaño. A esto entonces se llama dilatación térmica. ¿Por qué pasa esto? Porque las partículas cuando tiene menos calor están más juntitas. Cuando voy aumentando la temperatura, las partículas se van a ir separando un poco justamente por la vibración que les da, lo cual hace que aumente el volumen. Eso pasa en los termómetros. Por eso tenemos adentro el líquido, que en general es mercurio o a veces un alcohol coloreado, que cuando yo pongo el termómetro, por ejemplo, bajo el brazo, al elevar su temperatura, aumenta su volumen y entonces sube dentro del capilar o ese tubito finito en donde está contenido. ¿Por qué sube? Porque aumenta justamente su volumen. Bueno, sobre la propagación del calor, tenemos que tener en cuenta que el calor es energía en tránsito. Siempre se va a ir transmitiendo de los cuerpos que están a mayor temperatura hacia los cuerpos que se encuentran a menor temperatura. Entonces, el calor se puede propagar de tres maneras. Por conducción, que es la forma de propagación del calor en los sólidos, donde las partículas están una pegadita a la otra. Entonces, por ejemplo, cuando caliento un extremo de un metal, ese extremo, entonces las partículas al estar una pegada con la otra se va a empezar a calentar, va a empezar a elevar su temperatura. Cuando su temperatura se eleve, como la partícula que está al lado va a estar un poco más fría, o sea, menor temperatura, esta partícula que recibe el calor le va a pasar calor a la de al lado. Y así la de al lado, una vez que eleve su temperatura, le va a pasar la de al lado y así sucesivamente. Entonces siempre va a ir transmitiendo calor. Como acá va a seguir recibiendo calor, siempre va a estar a mayor temperatura y acá a menor temperatura, con lo cual siempre va a ir transmitiéndose por conducción de acá hacia acá. Eso pasa en los cuerpos sólidos. En los líquidos o gases, o sea, en los fluidos, se da la propagación del calor por convección. Las corrientes de convección se generan porque cuando un fluido se calienta va a aumentar su tamaño. Al aumentar su tamaño disminuye una propiedad llamada densidad y siempre los cuerpos que tienen menos densidad flotan sobre los otros. Por lo cual,
Como decía, entonces se calienta el líquido que está acá abajo, por ejemplo. Al calentarse aumenta su volumen, disminuye su densidad y eso hace que suba. Entonces siempre el agua más caliente, por ejemplo, va a subir, mientras que la que está más fría, al ser más densa, va a bajar. Y se van a generar así lo que se llaman corrientes de convección, que nosotros las vemos muy bien cuando empieza a hervir el agua, que vemos las burbujas que se mueven y eso, pero sucede igual por más que no esté en ebullición. También pasa eso con el aire, entonces por eso, por ejemplo, los aires acondicionados tienen que estar ubicados arriba en una habitación, porque entonces al estar más frío el aire arriba, por ejemplo, en una habitación, se enfría y baja porque es más denso, y el aire que está caliente abajo sube. Entonces eso hace que sea más eficiente la circulación del aire cuando tengo un aire acondicionado que esté arriba. Mientras que si tengo una estufa o un calefactor tiene que estar abajo, justamente por eso, porque al calentarse entonces va a subir el aire y el frío va a bajar. Si pongo la estufa arriba, si tengo una habitación y la estufa está arriba, el calor no va a bajar porque el aire de abajo va a ser siempre más denso, más pesado, entonces se va a quedar abajo. Entonces no se va a generar esta corriente y va a demorar mucho más en calentarse la parte inferior de la habitación. Es por eso que los calefactores deben estar abajo y los aires acondicionados arriba. Hay una tercera forma de propagación del calor que es por radiación, que es propiamente dicha por ondas, o sea que no tiene en cuenta la materia, no hay materia de por medio. Es la forma por la cual el calor del Sol llega a la Tierra por medio de ondas entonces. No hay medio material, repito, en el espacio, que en donde no hay entonces materia, el calor se va a transmitir por radiación. Pero en la Tierra también, una estufa cuando está incandescente, está roja y nosotros vemos la luz y apagamos la luz, por ejemplo, y se ve la luz que emite la estufa, justamente está transmitiendo también calor por radiación, o las brasas, por ejemplo, cuando uno hace asado, que se ven rojas, incandescentes. Es también entonces una manera de propagar el calor por medio de ondas, pero este tipo de transmisión del calor no depende de la materia como en los otros dos.